Adicionalmente, en su formación, es licenciado en Derecho y magíster en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Sonora y doctorando en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y adelanta su pasantía doctoral con nosotros en la Universidad del Rosario. Justamente en el día de hoy él nos va a compartir lo que es la propuesta de investigación y el desarrollo que actualmente adelanta sobre la misma, relacionada con el sigilo sacramental y el deber de denuncia, con una perspectiva comparada de las legislaciones de España, México y Colombia, lo que explica en parte también el por qué está realizando una estancia doctoral con nosotros. Sobre todo para nuestros invitados, comentarles que este es un espacio de socialización de resultados de investigaciones doctorales en curso, como también la oportunidad de que investigadores que han concluido sus trabajos nos los compartan y nos expliquen sobre todo pues, la parte de construcción metodológica que para efectos de los estudiantes doctorales interesa mucho para sus propios procesos. La dinámica del coloquio es que el invitado tiene un tiempo aproximado de 1 hora para que nos comparta pues, la experiencia del trabajo que va a socializar, cuyo texto en todo caso previamente se les ha remitido a los estudiantes del doctorado que hacen parte del coloquio, y tras ese tiempo abriremos el espacio para preguntas o comentarios de todos los asistentes, tanto los estudiantes de nuestro doctorado como quienes hoy acompañan a Luis Alonso desde la Universidad de Chiapas en esta presentación. Dicho lo anterior y sin más preámbulos, procedemos a darle el uso de la palabra a Luis Alonso para que comience con su presentación. Adelante, Luis Alonso, y gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel Restrepo, por la oportunidad que me brinda de presentar este coloquio de investigación con mis avances de mi tesis doctoral. Asimismo, también de primer momento quiero agradecer a todos los presentes de la Universidad del Rosario y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi profesora Ivonne Álvarez, gracias, y mi director de tesis, el doctor Nimrod Mijael Campos Sánchez, por estar aquí presentes. Voy a presentar la presentación. Bueno, como ya lo veníamos hablando, el tema se llama el sigilo sacramental y la obligación de declarar el proceso penal. Mi director de tesis, como ya lo mencioné, el doctor Nimrod Mijael Campos Sánchez, y mi codirector de tesis, el doctor José Manuel Chozas Alonso. De primer momento quisiera platicarles un poco para ya entrar dentro del tema de mi tesis, de mis avances. La tesis se conforma en 3 etapas, en 3 partes. La primera el primer capítulo habla sobre el derecho canónico. Ahorita lo vamos a mencionar un poco, pero para que tengan más o menos esa idea. El primer capítulo habla sobre el derecho canónico, que es una parte del derecho eclesiástico, netamente de lo que es la religión católica. El segundo capítulo habla netamente de lo que es el proceso penal y en específico la prueba, la exclusión de la prueba, las reglas de la exclusión de la prueba y la prueba ilícita. Y el tercer capítulo es un apartado ya internacional en el que se trata de ponderar y comparar las diferentes legislaciones o propuestas legislativas que se han hecho en diversos países. Estos que buscan el romper el sigilo sacramental en casos excepcionales, en especial lo que es mi tema de tesis es la cuestión de los abusos a menores. Bueno, dicho lo anterior, hablemos un poco de los antecedentes de lo que es de mi tesis. Hay que recordar que México sufrió una reforma estructural en materia de justicia muy importante, que fue en el 2008, que es relativamente nueva, que pasa de un sistema se vuelve un sistema acusatorio. Esto en el 2008 y cuenta con un término vacatio legis de 8 años. En el 2016, o sea, relativamente estamos nuevos en lo que es el sistema acusatorio. Ya contamos con una amplia jurisprudencia y dogmática sobre ella, pero ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, cómo hay fallas en las reglas de la exclusión probatoria en comparación con otros países que están más adelantados como Estados Unidos de América y España. Bueno, en esta misma sintonía, cuando entramos nosotros al sistema acusatorio, una de las principales, los fuertes de este sistema son sus principios, que se habla de la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. También esto viene a reforzar, y es también uno de los motivos fuertes de mi tesis,
el objeto del proceso penal, que entre este objeto habla sobre el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen. En esta misma sintonía, nuestro sistema acusatorio cuenta con 3 etapas: la de investigación, la intermedia y la de juicio oral. En la cuestión de la primera etapa, en la cuestión de la investigación, se va a iniciar por denuncia o por querella, ¿verdad? Y aquí es donde va a surgir el deber de denunciar. Esto lo viene marcado en nuestro Código de Nacimientos y Procedimientos Penales, en el artículo 222, y reza más o menos así: que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo. Y también se ve con lo del derecho al ofrecimiento de pruebas, ¿no? La igualdad en el proceso y en ese mismo sentido, ¿no? Las pruebas, pues ya lo saben, ¿no? Es para obtener una certeza del juzgador para el esclarecimiento de esos hechos. Es netamente necesario para la resolución de un conflicto, para estas herramientas que se le dan al juez, ¿no? Al órgano jurisdiccional. Y hay que también plantearnos o situarnos más bien en la particularidad de México. Perdón, Luis Alonso, ¿ya está pasando las diapositivas o sigue No, de sigo la misma. Sigo la misma. Ah, perfecto. Es más o menos para darles una idea, ¿no? Contexto. Ajá, sí, un contexto para ya previo de entrar a lo que es mi capitulado y los avances por cada capitulado. Bueno, en el contexto mexicano pasamos después de la conquista por España, pasamos a un estado, bueno, estábamos en un estado confesional. 50 años después nos convertimos en un estado aconfesional, y gracias a la reforma constitucional de 1917 se crea esta separación iglesias-estado, y se crea también los sujetos activos en la cuestión de los ministros de culto, ¿no? Esto con la ley de asociaciones religiosas y de culto público, cuando son sujetos activos de toda esta normatividad mexicana, con derechos y obligaciones propias y derechos y obligaciones propias de su libertad religiosa, la libertad de culto, y netamente en cuestión con el derecho canónico. En este mismo sentido, hablando de una pluralidad religiosa, porque se crea desde la pluralidad religiosa, se crea con el Estado laico, ¿no? Antes no existía. Ya viene a ser el sinfín o esta apertura hacia la libertad religiosa, y nosotros, o bueno, me centro en lo que es la figura de la institución, de la religión católica, y el objeto de estudio netamente mío va a ser la figura del sacerdote, este sujeto activo de derechos y obligaciones, y netamente en el sacramento de la penitencia, esto como un todo, ¿no? Y ya en lo específico, lo que es el sigilo sacramental, partiendo del sacramento de la penitencia, como lo había comentado. En la cuestión del planteamiento del problema, se suscita porque en la creencia de la religión católica, el sacramento de la penitencia, o bien algunos también le llaman de reconciliación, este actor eclesial, el sacerdote, presbítero, tiene una obligación perenne de guardar el llamado sigilo sacramental, pese a toda autoridad, prescripción inviolable, y como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? El Código de Derecho Canónico lo marca como inviolable, permanente y perpetuo, y también pone una pena a la persona, al ministro de culto que quiera romper este sigilo sacramental, que es la excomunión lata de sentencia. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y aquí el detalle se crea con la obligación de declarar en el proceso penal, porque si bien es cierto, todos los ciudadanos tenemos esa obligación, el ministro de culto a simple vista no se exime de dicha responsabilidad, pero es donde entra la controversia con el Código de Derecho Canónico, en esa obligación latae de no vulnerar el sigilo sacramental, en la cuestión porque netamente en ese sacramento, en la etapa de la confesión, se confiesan o se dicen los pecados mortales, así se le llama, que viene a ser la similitud a delitos graves dentro
de nuestra normatividad y esa obligación perenne que no permite abolir por ninguna causa, ¿no? Dentro de las justificaciones de mi trabajo, trata, por ejemplo, que la religión católica en México, si bien es sabido, pues es el segundo país con más fieles de la religión católica. El primero es Brasil. Nosotros en México, una población total de mexicanos, aproximadamente son 112 millones. Y los que profesan la religión católica son aproximadamente 93 millones. Estamos hablando de cerca de un 83% de la población es católica. Dentro de esto mismo, los ministros de culto también se registran como un total de 22.575 clérigos que forman parte de esto, ¿no? También, como lo había mencionado en el marco internacional, países como Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América, han tratado de pronunciarse ante abolir este tipo de sigilo sacramental, en la única excepción la que es la cuestión de abusos a menores, por todos estos problemáticas que se han tenido en estos países. Dentro del transcurso de mi investigación se ha añadido Francia. Francia hace no más de 3 meses se pronunció también por unas declaraciones que tuvo, por unos documentos que habían sido abusados alrededor de 40,000 niños, niños, niñas y adolescentes en lo que es los últimos 50 años. Y en este caso, pues la iglesia no había dado partida a las autoridades sobre ello, ¿no? Y por eso el gobierno francés se pronunció para romper el sigilo sacramental ante esta problemática, ¿no? Cabe destacar que Australia es el único país en la actualidad que sí cumple con dicha ley, que sí rompe el sigilo sacramental para proteger la cuestión de los abusos a menores, no ese delito. Bueno, nuestra problemática, como lo comentaba, es la obligación del sigilo sacramental por parte del clero secular. En específico, el clero secular en la cuestión de los diocesanos, ¿no? Porque también se divide entre clero secular y clero religioso. En esta cuestión, netamente de los sacerdotes. Igual, la obligación del sigilo sacramental está en los cánones 983 y 984. Y la obligación de denunciar el hecho que se supone como delito está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 222. Y el objeto del proceso penal, igual en nuestro artículo 20. Y la cuestión de la exclusión de la prueba ante la prueba ilícita y sus excepciones. La pregunta de investigación: ¿la libertad religiosa ante el acto del sigilo sacramental es de mayor valor que los bienes jurídicos protegidos en el proceso penal? Y si es posible justificar el rompimiento del sigilo sacramental ante actos excepcionales. El objetivo, como lo estaba planteando desde un principio, es demostrar que en el objeto del proceso penal cabe la posibilidad de transgredir el sigilo sacramental por parte del clérigo de la Iglesia Católica ante casos excepcionales. En esta cuestión, los abusos a menores. Bueno, en esta parte les presento mi capítulo primero, que habla sobre el derecho canónico. Cabe destacar, el programa de doctorado que estoy cursando es de 6 semestres, es decir, 3 años. Yo me encuentro actualmente en el 6º semestre. Los avances que se vienen presentados son con anterioridad, ¿no? La entrega del 2º semestre, del 3er semestre, del 4º y del 5º semestre vienen señalados así para que vayan, vean lo que es el progreso de mi investigación. Cabe destacar también que dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Autónoma de Chiapas se crea también un tipo de revisiones periódicas a lo que es la tesis, ¿no? Bueno, en esta cuestión les presento lo del capítulo primero, lo del derecho canónico. Netamente del derecho canónico. El capítulo segundo es del proceso penal.
Como pueden ver, inicio con lo que son los sistemas procesales, las etapas procesales actualmente en México, objeto y fines del proceso penal, marco teórico de la prueba, etcétera, ¿no? Los sistemas probatorios, la valoración de la prueba. Y aquí es donde ya empiezo a indagar un poco en la cuestión de los antecedentes de la regla de la exclusión probatoria, y hay que remontarnos hacia los antecedentes primarios, ¿no? En el common law y en el sistema angloamericano. Todas estas sentencias vienen a reforzar lo que son la teoría del fruto del árbol envenenado de primer momento. De segundo momento, ya con la evolución dogmática que se dio y jurisprudencial, se crean las excepciones a la regla de la prueba ilícita, estas que vamos a ver un poco más adelante. Y el capítulo tercero, como le comentaba, es un marco normativo internacional. Bueno, dentro de los avances de mi primer capítulo, que es del derecho canónico, hablamos un poco sobre los alcances de la libertad religiosa dentro de la normatividad internacional y la nacional. Como lo comentaba, se ve en la declaración, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención Europea de Derechos Humanos, que ha de destacar sus diferencias y sus similitudes. Sin embargo, siempre se prevalece la cuestión de la libertad religiosa y también la no discriminación entre este tipo de situaciones, ¿no? La excepción es en la cuestión de la seguridad pública, en cuando no se vaya a prever esta libertad religiosa. Como habíamos mencionado también, la historia constitucional de la libertad religiosa es muy importante en la etapa de México, porque como lo comentaba, después de la conquista de España, pasamos mucho tiempo en un estado confesional. También tiene mucho que ver esa la misma cuestión del por qué tantos mexicanos se adhieren a esa religión. Al paso del tiempo, con Benito Juárez, que promulga también la ley, ya se hace un estado confesional, igual que España, en la cuestión de que se adhiere a una religión católica, pero da apertura a nuevas religiones, es decir, no es obligatorio pertenecer a una simple religión, ¿no? Y pasamos en 1917 ya a ser un estado laico. Dentro de estas cuestiones se va a manejar también lo que es el derecho eclesiástico, por eso lo comentaba desde un principio. Aparte del derecho positivo, hay que recordar también que contamos con un derecho natural, y dentro de esta normatividad se encuentra el derecho eclesiástico como la norma estatal que va a regir la producción, por así decirlo, de todas estas asociaciones religiosas. Pero en el caso de México, lo vamos a ver ahorita, hay una situación de autonomía absoluta, y es donde va a generar un poco de problemas, ¿no? Cabe destacar, y por eso enfatizo de primer momento, que el Código de Derecho Canónico no es uno solo, son dos. Y yo me voy a centrar nada más en el Código de Derecho Canónico, lo primario. También existe el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. También dentro de esta historia del derecho canónico se ve avanzado entre comillas, desde el Concilio de Trento, de 1100-1500. Luego, pues el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, que lo voy a tocar un poco más cuando se toque el tema de las confesiones, porque sufrió una evolución importante dentro de estos, ¿no? Dentro del marco teórico de todo este proceso, vamos a encontrarnos los sujetos activos de la investigación, los sujetos activos que vienen a ser los fieles, los laicos o los religiosos. Y hay una distinción muy importante, porque podemos caer en un error, o también de la propia ignorancia. Se tiene que destacar que todo laico es fiel, pero no todo fiel es laico. Dentro de esta normatividad eclesial, donde cada uno tiene sus derechos y obligaciones diferentes, ¿no? También dentro de este marco teórico se encuentran los sujetos pasivos, que son los menores de 7 años, los catecúmenos, que todavía están en ese proceso de disertación
de pertenecer o no pertenecer a la esfera de la religión, ¿no? Dentro de ello, ya netamente hablamos del Populus Dei. El Populus Dei ya viene a ser todo lo que es este consenso de personas seguidoras o fieles, seguidores a una religión. En este caso, los sujetos van a ser todos los bautizados, y todos los bautizados pasan a ser fieles. Dentro de estos derechos y obligaciones se van a generar varias posturas, dentro de las cuales se va a mencionar la unidad, socialidad, igualdad y historicidad. Dentro también, ahora vamos a pasar a la otra parte. Los fieles se van a separar en laico, clérigo o religioso, dentro ya de la normatividad eclesial. Lo que es laico, clérigo y religioso tienen igualdad fundamental, por así decirlo, en ciertas cosas, pero tienen una desigualdad funcional. Es decir, sus obligaciones van a cambiar, depende de su estatus jurídico donde pertenecen, ¿no? El Código de Derecho Canónico, y eso lo menciono, tiene una relación bipartita con esta cuestión de fiel, que para mi gusto es mala porque no centraliza a la cuestión de los religiosos, y ahí es donde va a entrar una diferencia notable, ¿no? Porque el concepto de fiel viene a abarcar un poco más. El que sí lo detalla es el Código de los Cánones de Iglesias Orientales. Ahí se maneja una tripartición de este concepto, ¿no? Dentro de los clérigos, para enfocarnos más aún en todo este tema de investigación, están tres también figuras: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Dentro de nosotros nos vamos a enfocar al grado de la participación sacerdotal, y ese grado pertenece al episcopado y al presbiterado, con sus derechos y obligaciones netamente, ¿no? Dentro de estas obligaciones está la de ejercer los sacramentos, ejercer sus sacramentos dentro de esta esfera, ¿no? Cabe destacar hasta aquí lo que son las figuras, ¿no? Las que ya he mencionado, la cuestión del laico. ¿Por qué? La de laico y la de sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando entremos al tema neto de la confesión, hay unos puntos a seguir que necesariamente se deben de cumplir en este propósito, ¿no? Bueno, entrando a lo que es la normativa internacional, se ve en varios artículos. Lo que lo mencionaba al principio, ¿no? La no discriminación motivada por la religión, la encontramos en el artículo 1, que el derecho, la educación debe de ser laica, la encontramos en el artículo 3, la libertad religiosa, la libertad de culto y la libertad de conciencia. Casi siempre se manejan esas tres por iguales, pero tienen diferentes funcionalidades. Eso se encuentra en el artículo 24. Y la libertad de culto. En esta cuestión es la libertad de las asociaciones religiosas, que viene a manejarse en la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público. Como le mencionaba, la jurisprudencia está un poco avanzada y tiene algunos detalles en la cuestión de México. Lo vemos también en la cuestión de las diferencias entre culto público y las expresiones religiosas. También encontramos otra jurisprudencia donde nos enfocamos más a las diferentes facetas que se encuentran dentro de la libertad religiosa. La faceta interna es la que se presenta netamente con la ideología propia, la cuestión de la conciencia, y la libertad religiosa en su dimensión externa. En la cuestión de la externa se habla de una multiplicidad de derechos individuales, por ejemplo, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de reunión, como lo comentaba ahorita, ¿no? Dentro de esto, ya les avancé un poco sobre la cuestión del Estado laico. Un Estado laico no puede generarse si no hay una libertad religiosa, puesto que sería contradictorio, ¿no? También la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público lo menciona en reiteradas ocasiones, la cuestión de esta libertad de pluralismo religioso, así también como se va a señalar la obligación del Estado de proveer esa pluralidad de religiones, y esto va a generar que el Estado asuma un rol neutral e imparcial frente a las diversas manifestaciones religiosas que se den dentro del territorio, ¿no? También
se va a abstener de intervenir injustificadamente en estas organizaciones religiosas y va a reconocer netamente su autonomía indispensable en esta sociedad democrática, ¿no? Bueno, como lo mencionaba también en el punto tercero, la adopción de la figura de los ministros de culto en el ordenamiento jurídico mexicano. La verdad, la ley de asociaciones religiosas y culto público lo maneja muy por encima y da mucho que desear, puesto que no genera una normatividad ni unos estatutos, simplemente lo maneja que deben de ser personas mayores de edad, a quienes las asociaciones religiosas les confieran ese carácter, pero de ahí en fuera no genera un cierto tipo de perfil, tanto psicológico o educativo, para que puedan formar este tipo, ¿no? Cabe destacar que nos estamos centrando ahora sí en los ministros de culto, no nomás en la religión católica, ¿no? Como les comentaba, no va a definir esta figura de ministros de culto como tal. Lo que sí hace el ordenamiento mexicano restringe cierto tipo de actividades de los ministros de culto, como cuáles. Recordemos el ejemplo del derecho a votar, es decir, del voto activo. Pero ellos no tienen el derecho, el voto pasivo, el derecho a no ser votados. Ellos no podrán ser votados en alguna elección, a un cargo de elección popular, ¿no? Y también tienen un impedimento al desempeñar cargos públicos. También a realizar política partidista en cualquier evento de proselitismo político. Y hay una cuestión muy curiosa también, la limitante para heredar por vía testamentaria. Y es donde también entra una cuestión, en esta cuestión la del derecho eclesiástico, la ley de asociaciones religiosas de culto público, cabe preguntarnos si violan los derechos del ciudadano en cuanto tal, o si violan los derechos del ciudadano en cuanto a la figura del del ministro de culto. Como les comentaba, partiendo de esta breve introducción, aunque ya sé que no me queda mucho tiempo, vamos a hablar un poco del sacramento de la penitencia. La penitencia, como lo mencionaba, es una obligación perenne de todos los sacerdotes de ser partícipes cuando sean las necesidades del Populus Dei. Esta es cuestión de los laicos, ¿verdad? Y aquí es donde lo menciono, porque también hay una obligación moral de parte de los fieles de que pertenezcan al Populus Dei, que impera de ejercer ese sacramento de la penitencia, y está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. Es decir, una vez al año deben de confesar todos esos pecados graves, pecados mortales en nuestra normatividad como delitos graves algunos, ¿no? Las etapas del sacramento de la penitencia son 4, y es donde es lo importante. Es la constricción, la confesión, la absolución y la satisfacción. La primera es ese acto de arrepentimiento por parte del penitente, de que va y tiene el arrepentimiento de que actuó mal, por así decirlo. En el acto de la confesión, en el acto sacramental, el penitente va a relatar todos los actos graves dentro de esta concepción religiosa católica, los cuales se le van a denominar pecados veniales y pecados mortales. En nuestro caso, nada más son los pecados mortales. La absolución ya viene siendo que es donde el sacerdote actúa de forma activa, donde otorga el perdón y todas estas cuestiones religiosas, ¿no? Y el cuarto es el acto de satisfacción. Es ya ese compromiso que hace el penitente de resarcir el daño causado. Como lo comentaba,
El sigilo sacramental, como ya lo vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, siempre se va a manejar de esta manera. El secreto ministerial con que gozan los ministros de culto es inviolable, permanente y perpetuo. ¿Qué quiero decir con inviolable? Inviolable es que queda terminadamente prohibido descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo, ni el derecho civil puede obligar, en este caso, al sacerdote a quebrantar o a romper ese sigilo sacramental. De todos estos conocimientos que fueron adquiridos durante la revelación en la confesión, ¿no? Permanente, es decir, que desde el momento de la concepción de ese acto sacramental o ese acto hasta todo el tiempo que se permanezca, no podrá abolirlo, no podrá romper ese sigilo sacramental. Y lo curioso aquí que también se maneja como perpetuo. Perpetuo quiero decir que el sigilo sacramental va a proceder aún después de la muerte. No se podrá hacer. Muerto el penitente, ya puedo confesar lo que me dijo, ¿no? Por eso se maneja estas tres figuras: inviolable, permanente y perpetuo. Como lo mencionábamos también, lo que es el crimen de solicitación por parte de los clérigos. Por eso lo mencionaba ahorita, la cuestión del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que data de más o menos de 1100 a 1500 de años, se daba mucho, y la iglesia lo notó y trató de permear un poco ese asunto. En la cuestión de los sacerdotes, tenían abusos de poder dentro de los penitentes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se aprovechaban de esa figura que tenían. Cuando los penitentes les confesaban sus pecados, ellos chantajeaban a los penitentes con diferente tipo de casos, ¿no? Desde abusos de poder, abusos deshonestos, tachaban lo que es la dignidad humana, y se notaba también en la cuestión de los abusos a menores. En esta cuestión, ahí menciona algunos testimonios un poco fuertes de algunos menores de edad que fueron abusados por clérigos en su situación de poder, ¿verdad? Casi la mayoría fueron en situaciones que se encontraran en precariedad, y pues bueno, esto es una de las motivaciones, ¿no? Dentro de la iglesia, lo que nunca manejó a violentar el sigilo sacramental o obligar, o igual a los jerarcas de la iglesia, a denunciar a sus miembros. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? En el Concilio de Trento se ubican lo que son los confesionarios, los que están dentro de la iglesia, donde se separa al sacerdote del laico, ¿no? Eso para que no tuvieran un contacto directo, para tratar de abolir un poco esto. Bueno, dentro de nuestra actualidad, el sumo pontífice, el Papa Francisco, hace dos pronunciamientos: el Vos Ethics Lux Mundi en el 2019 y el Vademecum en el 2020, muy sonados, que fueron gracias a toda esta revolución que se ha dado en distintos países por la cuestión de pederastia. Pero, ¿qué va a pasar o qué genera en esta cuestión? Los documentos esos señalados generan una obligatoriedad de dar aviso a las autoridades civiles sobre la presunción de un delito cometido por sacerdotes. En especial, los cometidos, a ellos le llaman contra el sexto mandamiento, pero es los cometidos contra abusos a menores. Es decir, ya se está pronunciando los altos jerarcas contra esta problemática de abusos a menores. Pero, aquí el detalle, por eso le pongo falsas promesas del nuevo ordenamiento canónico. ¿Por qué? Porque no van a tocar lo que es el sacramento de la penitencia. La cuestión del sigilo sacramental no se va a ver violentado, y es donde entra otra vez todo este recubrimiento, por así decirlo, inviolable, permanente y perpetuo, que no pueden tocar, ¿no?
las penas, entramos a lo que es el derecho penal canónico, y por eso ahí me voy a volver a remontar en la cuestión de Populus Dei, ¿no? Lo que es laico, sacerdote y religioso. ¿Por qué? Porque dentro de esta normatividad del derecho penal canónico, para que se vea establecida esta figura, la cuestión para ellos es si rompen el sigilo sacramental, se permean de la excomunión latae sentencia. Es una pena insofacta y se va a eximir de cualquier vínculo del Estado eclesial. No van a poder participar ni tener en ninguna celebración eucarística ni en otras ceremonias de culto. También se les exime de celebrar los sacramentos, de recibir sacramentos, de desempeñar sus oficios, todo se les va a eximir de esta asociación religiosa. Pero bueno, dentro, para que funja esta excomunión latae sentencia, va a haber 4 factores. El elemento personal es la acreditación de primer momento que la persona sí era sacerdote y sí cumplía con los estatutos para ejercer el sacramento de la penitencia. Cabe destacar que no todos lo pueden ejercer. Por eso el primer elemento es el elemento personal del sacerdote. El segundo elemento ya consiste en el elemento material. Es decir, que existe un acto, pecado mortal, pecado venial latente. Es decir, que no sean mentiras, por así decirlo. Tiene que existir. Ese es el elemento material. La acción material ya viene a ser también la cuestión del el penitente en sí, que el penitente sea bautizado, que tenga lo del sacramento y que confiese a su propia voz, su racionalidad y su libre voluntad a confesar esos pecados, ¿no? Y el elemento moral. El elemento moral ya viene a ser lo que es la intención del penitente, a buscar esa ayuda o perdón del sacerdote. En esta cuestión tiene que existir esto para que se dé por completo toda la figura de romper el sigilo sacramental, de ejercer también el derecho penal canónico para que se aplique la excomunión latae sentencia, y dentro de ello cabe destacar, no lo mencioné, perdón, lo olvidé, en la ley de asociaciones irreligiosas de culto público también se le ve una obligatoriedad a los ministros de culto a denunciar todos aquellos hechos que se presumen de delito dentro de sus organizaciones. Ahí es donde también entramos ahí es también donde entramos en una problemática, porque el sigilo sacramental no entra en ellos. Y hay algo más aún importante que sufrió una adecuación, es el artículo 12, y se adecua también al artículo 12 bis, el que se va a generar esa obligatoriedad aún más fuerte cuando se cometan delitos en la cuestión de abusos a menores, que como lo vemos, no hay manera de que se permee esta situación, ¿no? En esta cuestión, hasta aquí es lo que contempla mi capítulo primero, lo que es el marco teórico, las figuras del derecho canónico, derechos y obligaciones de cada uno de las figuras que se manejan. También el sacramento de la penitencia, las etapas que permea el sacramento de la penitencia, en especial lo que es el acto de la confesión, los alcances que se ha tenido el sigilo sacramental, la evolución también de parte del derecho canónico, las limitantes que cuenta, como ya lo veíamos platicando, y también la pena impuesta, ¿no?, por parte del derecho canónico a todas estas personas. Dentro, ahora sí, entremos a lo que es netamente al capítulo 2, lo que habla sobre el proceso penal. Cabe destacar que este debido proceso, a diferencia de otras legislaciones, lo vemos como un principio general de derecho, como un derecho fundamental y como una garantía constitucional, muy parecidas el debido proceso a las enmiendas. Las enmiendas, la cuarta enmienda que tiene el derecho a la propiedad,
también la quinta enmienda, el derecho a la no autoincriminación, y netamente la enmienda 14ª, que habla sobre toda esta cuestión del debido proceso. Y como lo veíamos, también el debido proceso se van a manejar dos vertientes, ¿no? De la manera sustantiva y la manera adjetiva. Dentro de ellas, también lo que se maneja, lo que es el derecho al proceso y los derechos en el proceso. El derecho al proceso es todo ciudadano que trata sobre el derecho que todo ciudadano posee la posibilidad de acceder a un proceso o un procedimiento dirigido por un órgano jurisdiccional, dentro con los principios que ya los habíamos comentado de un inicio, ¿no? Y dentro de la cuestión del derecho del debido proceso adjetivo, es ese derecho que no se vean vulnerados todos los derechos y las libertades fundamentales que encuentra marcadas en el ámbito internacional como nacional, y también se encuentra el derecho a que si se violenta un derecho fundamental va a ser excluido del proceso con la nulidad. Y en este caso, pues la nulidad o la no valoración aun cuando pasa a la etapa, ¿no? Como les comentaba, estamos hablando de que México pasa al sistema acusatorio. El sistema acusatorio, como ya lo hemos estudiado la mayoría, se viene a hablar de lo que es de esta la conjetura entre dos adversarios, ¿no? Ante un juez que relativamente va a actuar de manera pasiva para generar un veredicto o una sentencia, ¿no? El juez imparcial juega un papel fundamental para generar todos los principios que comentábamos, ¿no? La publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y oralidad, cosas que no se tenían en los antiguos procesos, o si se tenían, se vulneraban o no generaban. Por ejemplo, en el inquisitivo no generaba una concentración, para empezar. Tampoco se generaba una publicidad de datos, no se encontraba con un sistema meramente escrito, no era oral, por lo cual hacía un poco más tardado este proceso y que se perdieran un poco las pruebas. Lo que comentaba con la cuestión del sistema procesal inquisitivo, el juez juega un rol de investigador y de enjuiciador. Eso también el acusatorio ya lo va a separar en los diferentes órganos para hacer una investigación primordial y así prevalecer todos estos principios, lo que habíamos comentado, ¿no? Como les mencionaba, en el inquisitivo no existe la concentración, ya que se genera en diferentes tiempos. Y otro punto muy importante también en el inquisitivo es que la persona quien acusa es la que va a juzgar. Y la decisión va a recaer en una sola persona, es decir, en el órgano jurisdiccional. Luigi Ferraioli lo comentaba como, si mal no recuerdo, lo mencionaba como que era una ciencia de los horrores, por la cuestión, porque también en el sistema inquisitivo se daba mucho la cuestión de la tortura y diferentes tipos de casos, ¿no? Para obtener los medios de prueba. También el imputado era considerado como culpable antes de un dictamen judicial y no existía como tal la presunción de inocencia. Y la prisión preventiva existía como una obligatoriedad. En esta cuestión, en el sistema acusatorio ya se ha encontrado diferentes tipos de mejoras, ¿no? Dentro de las problemáticas, pues la falta de transparencia, porque no había la ineficacia también de ese sistema, dentro de la comparativa del acusatorio y el inquisitivo. Y el mixto, pues no voy a abundar mucho, ¿no? Porque sí es diferente tipo de casos, ¿no? Como la motivación de la sentencia, el valor probatorio que se le da a unas pruebas, si se las daban y otras pruebas no, como por ejemplo a la prueba pública, de la documentación pública, de que se manejaba como una prueba tasada, y las pruebas particulares, los documentos particulares, entraban en otro sistema de valoración probatoria.
era cuestión diferente. Como lo comenté en un principio también, la reforma que se tuvo en el 2008 es muy importante, que se generaron 3 ejes principales, dentro de los cuales va la implementación a este sistema acusatorio. También se reformaron 10 artículos constitucionales, de los cuales en materia penal fueron 7 artículos, es decir, del 17 al 22. En la cuestión, en las etapas del proceso penal, voy a abundar un poco porque ya no me queda mucho tiempo. En la etapa del proceso penal, la investigación, la intermedia y la de juicio oral. En la investigación es donde se va a generar por una denuncia por querella esta investigación del Ministerio Público. En esta cuestión ahí es donde entra la obligatoriedad de parte del ministro de culto de denunciar todo aquel hecho que se tipifique como supuesto hecho tipo delictivo, ¿no? Es decir, la noticia criminis, ¿no? Es el aviso en el mundo fáctico de que ocurrió un hecho que supuestamente ocurrió de delito, ¿no? Como les comentaba, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 12 bis, ya contempla la cuestión de los abusos a menores. Sin embargo, no va a poder ser admitido a prueba, ¿no?, en el juicio, ¿no? Aparte por lo del derecho penal canónico que le impone esa pena al rompimiento del sigilo sacramental. Y es por eso donde se va a generar esa problemática con los ministros de culto. En la etapa intermedia vamos a ver un ofrecimiento, admisión o exclusión de los medios de prueba. En esta cuestión, como les mencionaba y lo voy a tocar un poco más adelante, el ofrecimiento de todo este tipo de pruebas que violenten derechos fundamentales, es decir, de las pruebas ilícitas, pero vamos a ver un poco más adelante lo que es las reglas de la exclusión de la prueba ilícita. Estas maneras que sí se puede, aunque violen un derecho fundamental, van a poder ser admitidas en el proceso, ¿no? La prueba ilícita la encontramos, a diferencia de otras normatividades como la de España, que es una norma ya de carácter constitucional. Lo vemos en el artículo 20 de nuestra Constitución y en el 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la etapa de juicio oral es la fase probatoria, el desahogo de pruebas, la valoración de la prueba. En esta cuestión de la regla de exclusión, dentro de las atenuantes, es que no se valore esa prueba aun cuando pase la etapa de investigación, la etapa intermedia, y si llega esa prueba a la etapa de juicio oral, puede permearse también de ilicitud a través de la no valoración de la prueba, ¿no? El objeto del proceso penal, como ya lo había comentado, vamos a buscar este esclarecimiento de los hechos, que no el culpable no quede impune. Dentro de del esclarecimiento de los hechos, ya entrando un poco metafóricamente, filosóficamente, encontramos varias vertientes: la verdad formal, la verdad material, la verdad histórica, la verdad judicial. Dentro de nuestra jurisprudencia, nosotros buscamos la verdad judicial, y la jurisprudencia lo maneja en que no necesariamente se va a buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable, puesto que el esclarecimiento del hecho cuenta con limitantes. Las limitantes son esos roces con los derechos fundamentales, ¿no? La violación a todos ellos. Dentro de ellos, en la etapa de investigación, se va a manejar lo que son los datos de prueba, que se va a manejar, se advierte idóneo, pertinente y suficiente. También en la cuestión del medio de prueba se va a manejar también la libertad probatoria. Va a ser muy amplia, pero no es limitada. Va a generar también esta estructura, como lo comentaba, ¿no? En esta misma estructura, la libertad probatoria se va a advertir, pero primero se tiene que adecuarse a la idoneidad y pertinencia de la prueba. También a la utilidad de la prueba, a las reglas de la prueba obligatoria y las prohibiciones que la misma prueba y la legislación la da.
y, muy importante, la licitud en esa obtención de la prueba. En nuestro código la prueba se va a manejar como en muchos ordenamientos como el conocimiento cierto o probable de un hecho que se va a incorporar al proceso, capaz de producir también un conocimiento cierto o probable acerca de una imputación delictiva que se haga, ¿no? Y esto va a servir para la valoración del hecho que está en el juicio, ¿no? Que está en juego. Dentro de esto también habla un poco también sobre los sistemas probatorios y de la valoración de la prueba, ya que en los diferentes, las familias, en el civil law, que es en cuestión cerrada, y en el common law es cuestión de abierta. En esta cuestión de la cerrada vamos a hablar, bueno, se ve que toda esta normatividad probatoria se va a ver previstas con anterioridad y reguladas con normas específicas, excluyendo a contrario la admisión de todas las pruebas atípicas o innominadas. Es decir, va a presentar un extremo a esa regulación probatoria y se va a excluir a toda prueba que no esté en dicho marco. Toda esta normatividad, los jueces nada más, lo mencionaba también un autor, que la prueba por sí sola habla, los jueces no ocupan hablar. Pero en esta es la misma cuestión, ¿no? En el civil law, en la valoración de la prueba cerrada, ¿no? Ya dentro del common law, del sistema de valoración de la prueba abierta, esta es del otro extremo. Se va a generar una tendencia a reducir al máximo o bien a excluir la regulación jurídica de las pruebas. En estos modelos, como les comentaba, son extremos. Por un lado el civil law, que la regulación de estos fenómenos probatorios los caracteriza y los limita. Y por el lado del common law, lo va a dejar una actividad probatoria desregulada. Es decir, totalmente abierta a disposición de los órganos jurisdiccionales. Dentro también de aquí, dentro de toda esta evolución, vemos que el sistema angloamericano es el pionero a esta regla de la exclusión probatoria. Lo vemos también, lo manejo desde Estados Unidos, porque fue uno de los precursores con este principio stare decisis, que es el principio de evolución normativa. Dentro de esta evolución, que va a generar una obligatoriedad histórica de los dictámenes que ya se han dado con anterioridad, pero va a generar también una posible evolución, depende de la fundamentación que se vaya dando, ¿no? Esto me refiero con la cuestión como lo mencionaba ahorita también en el angloamericano, con las enmiendas, la cuarta, la quinta y la 14ª, que fueron las más abrumadas en todo este tiempo, y por eso se generaron esas exclusiones por los actos arbitrarios provenientes en su mayoría de policías en la cuestión del derecho a la propiedad, la obtención de medios de prueba de manera ilícita, como la obtención de la prueba telefónica, de la intervención de estas pruebas, y entre otros, ¿no? que sigo mencionando, ¿no? En la cuestión, con lo que comentaba, en el sistema de valoración de la prueba hay diferentes también ordenamientos, como lo mencionamos, ¿no? La doctrina menciona dos, por lo regular, el sistema legal y el de la prueba tasada, y el sistema de la íntima convicción o bien de la libre valoración. Pero aquí también, en el segundo de ellos, se va a proponer una subdivisión en la cuestión de la libre convicción y la sana crítica racional. Y tiene que ver mucho también la estructura política criminal estatal, porque, por ejemplo, cuando existe de carácter punitivo, normalmente se va a establecer la prueba tasada. En cambio, cuando se genera un estado democrático, normalmente menciono,
será el de la libre valoración de la prueba, ¿no? El sistema el sistema de la prueba legal o el sistema tasado es la que se va a generar previamente el valor probatorio, como lo mencionaba ahorita, de las pruebas, las condiciones y los requisitos que se tienen que tener para tener valorada esa prueba y cómo se va a valorar. Es decir, la ley y la legislación anticipa al juez el grado de eficacia que deberá de atribuirse a determinado medio probatorio. En la cuestión del sistema de la íntima convicción o la libre valoración, la ley no va a establecer ningún tipo de regla de la valoración de las pruebas. Es decir, el juez es libre de convencerse o no convencerse según su integridad, según su pensar en la existencia o en la inexistencia de un hecho y valorar las pruebas a su íntima convicción. Cabe destacar que en el sistema de la prueba legal y el sistema de la íntima convicción no existe la obligación de fundamentar, no existe la obligación razonar, si lo van a razonar personalmente, pero bueno, motivarla no tienen la obligación. Por eso se generaban muchos detalles por la cuestión de que no era muy transparente que digamos todo este tipo de proceso ni los sistemas de valoración estos que les menciono, ¿no? Pero en cambio lo que es la libre convicción y la sana crítica racional es donde ya se genera una independencia judicial, es decir, se van a respetar los derechos y las libertades de los órganos y también se va a generar esa obligatoriedad para motivar esas las decisiones que ellos configuren, ¿no? Se genera más o menos así como entre la prueba legal y la prueba de convicción, y hay que denotar esto, sin la rigidez de la primera y sin la incertidumbre que nos genera la segunda, es decir, el paso medio, ¿no? A esta. Y también el órgano jurisdiccional en este sistema de valoración se generaron a través de la evolución jurisprudencial las reglas que se deben de seguir, y en estas reglas se menciona las reglas de la sana crítica, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y lo del conocimiento científico. El sistema de prueba mixto no lo voy a tocar por la cuestión de tiempo, que veo que me queda un minuto para tratar de avanzar lo último. En la cuestión de los antecedentes de la regla de exclusión probatoria, como lo vemos, inician en el Common Law, específicamente en Gran Bretaña. Como les comento, el principio stare decisis fue fundamental en toda esta evolución dogmática, ¿no? Y jurisprudencial. Se van a generar también las reglas de exclusión probatoria en el sistema angloamericano, y es donde van a ser la teoría del fruto del árbol envenenado en la cuestión de Estados Unidos de América, ¿no? Dentro de ellas se generan también, porque en la teoría del fruto del árbol envenenado al principio se generó una absolutez, por así decirlo, se genera esa regla como absoluta, es decir, que ninguna prueba ilícita podría pasar a lo que es el proceso penal, ¿no? Como prueba. Pero bueno, ya dentro de la práctica y después de 20 años de jurisprudencias y de estudios norteamericanos, ellos fueron los primeros que empezaron a hacer estas excepciones a esa regla de exclusión de la prueba ilícita. Iniciamos por la teoría de la fuente independiente, es decir, cuando la fuente se generó independientemente de la prueba ilícita, es decir, no tenía nada que ver o tenía era muy tenue, no generaba ese vínculo, por así decirlo, y es donde entra la similitud con la segunda tesis, que es la del vínculo atenuado. Cuando la prueba ilícita existe y sí se violenta un derecho fundamental, pero venga, lo de la prueba derivada es el vínculo tan atenuante que no permea de la mancha, por así decirlo, o de la ilicitud de la prueba ilícita, ¿no?
Y es decir, ahí sí ya va a poder fundamentarse, va a ser valorada dentro del proceso. Y dentro de ellas se encuentra la tesis del descubrimiento inevitable. Esto por la dogmática contemporánea ha sido muy golpeada por su misma argumentación del descubrimiento inevitable. Trata de un supuesto que pudo ser pero que no pasó. En esta cuestión, cuando se violenta un derecho fundamental, pero sin embargo se adjudica a que aun cuando no se hubiera violentado ese derecho fundamental, el tiempo iban a comprobar esa prueba ilícita. Es decir, se habla a futuro de que pudo ser, pero no pudo. Y es decir, sí va a poder ser valorada dentro del proceso. Las excepciones de buena fe, esta es una regla de la exclusión que la tiene muy latente España, muy desarrollada, al igual que Estados Unidos de Norteamérica, pero México no la tiene, y la verdad en México la mencionan como una parte del indubio pro reo, que como conocemos tiene fines y objetivos diferentes, es decir, no está avanzada. Y lo menciono también que también se menciona también otra excepción, que es la conexión antijuricidad. Esa conexión antijuricidad y la excepción de buena fe vienen con el tiempo, seguro estoy, como hemos visto la evolución dogmática y jurisprudencial de México, que se va a contemplar, simplemente no se ha ido desarrollando tan bien, ¿no? En la cuestión de las primeras 3 tesis vienen a recaer en la fuente de la prueba derivada y la excepción de la buena fe, de la prueba directa. Hasta aquí han sido mis avances dentro de mi capitulado, dentro de mi tesis. Cabe destacar que aún me falta, todavía necesito afinar los detalles de la comparativa con los diversos pronunciamientos a nivel internacional sobre el rompimiento del sigilo sacramental. Cabe destacar que esta regla de la excepción, las que ya les mencioné con anterioridad, da cabida a que el rompimiento del sigilo sacramental pueda entrar a ser valorado dentro del proceso por la cuestión de que se generan excepciones, y aun cuando la legislación mexicana lo menciona, que la única excepción es la cuestión de abusos a menores, aún no admito un criterio, pero bueno, el objetivo es ese, de que sí se puede violentar el sigilo sacramental con la obligación de declarar específicamente, con la excepción de cuando se den abusos a menores. Esto lo voy a afianzar más cuando ya estudie la normatividad internacional y vea los pronunciamientos legislativos del por qué lo aceptaron o por qué no lo aceptaron y cuáles fueron su fundamentación. De pronto... de pronto es todo. Sí. Si quiere puede dejar de compartir pantalla para que sea más fácil como el encuentro entre todos en una pantalla ampliada, es tanto mejor. Bueno, a quienes quieran, pues los invito a activar sus cámaras para compartir con este diálogo. Agradecerle a Luis Alonso su exhaustiva presentación de lo que ha avanzado hasta ahora en su proyecto de investigación doctoral. Y de entrada me supone una pregunta que se la dejo planteada, sin perjuicio, por supuesto, de otras que se sucedan, para que usted pueda ir tomándolas y resolviéndolas en conjunto. Y es que me queda una duda sobre el enfoque de la investigación, en que una cosa es el deber de denuncia y otra cosa el deber de declarar, que supondría la condición de testigo por parte del sacerdote o del ministro del culto, que en razón del sacramento de la penitencia haya conocido directamente del victimario la comisión de un hecho punible por parte suya o calificado como tal por la legislación. Porque la exclusión y el efecto práctico sería que si se rompe la garantía, pues no sería admisible la incorporación del dicho del ministro de culto, pero si se tiene como medio de prueba, si se acepta esa teoría. Pero si se tiene como noticia criminis, no importaría. Y por lo tanto, pues teniendo el deber de denunciar, podría denunciar, pero luego abstenerse de rendir testimonio
argumentando que por razón del sigilo sacramental está exonerado es de declarar, pero no de denunciar. ¿Cómo conjugar estos dos elementos entre una cosa es la denuncia y otra cosa el deber de dar testimonio, o si se entienden los dos cobijados por la garantía que da la norma del derecho canónico? Ahí se la dejo planteada, pero ya Samuel tiene una pregunta, entonces lo habilito para que vayamos enriqueciendo el diálogo y luego usted pueda integrar los comentarios que le vayamos haciendo. Adelante, Samuel, por favor. Muchísimas gracias, doctor Restrepo y Luis Alonso, muchísimas gracias por la presentación, felicitaciones por los avances, por supuesto, del proyecto de tesis. Muy interesante el tema, creo que genera muchas reflexiones, muchas preguntas que por supuesto son parte de este tipo de procesos. Muy de la mano con lo que planteaba el doctor Restrepo, esa era la primera pregunta que yo quisiera plantearle, y es: ¿existen en México, por ejemplo, delitos de omisión de deber de denuncia de particular? Por ejemplo, en Colombia existe uno de esos delitos, y una de las conductas en las cuales uno incurre en el delito de omisión de deber de denuncia es precisamente la violencia sexual contra menores de edad. Luego, si uno puede afirmar que existe un deber de denuncia, el sacerdote se encuentra en la obligación de hacerlo sin poder oponer el sigilo sacramental, y no hacerlo lo llevaría en curso pues en alguno de estos delitos. Creería que también podría haber algún tipo de provecho en unas reflexiones que no sé si harían parte de ese capítulo o de otro capítulo, o tal vez sea algo meramente anecdótico que podría tratar en su tesis, pero creería que podría haber tal vez un provecho de analizar esta perspectiva, no tanto desde la óptica del derecho procesal o probatorio, sino desde la perspectiva dogmática, del derecho penal general y especial. Si existe el deber de denuncia, si estaría incurriendo en un delito el sacerdote. Si no estaría incurriendo en un delito el sacerdote, estaríamos diciendo que está dentro del riesgo permitido, y creo que eso le daría también argumentos pues para sostener por qué tiene el deber de declarar, porque si está dentro del riesgo permitido, al develar o al denunciar un hecho, yo creo que ya no puede invocar el sigilo sacramental para evitar el deber de declarar. O sea, yo creería, contrario tal vez a la tesis planteada por el doctor Restrepo, que si usted está en el deber de denunciar, está en el deber de declarar. No podría escoger una u otra, ¿no? En la manera en que inicia una investigación. Eso por el lado de que tal vez hubiera una reflexión, digamos, desde la perspectiva del derecho penal general, que creo podría darse desde la teoría de la imputación objetiva. Sería tal vez mi intuición en cuanto a lo que es el criterio del riesgo permitido. Creo que en un nivel tal vez más macro lo que podría haber es una reflexión sobre la ponderación de estos distintos intereses de cara a alguna escuela propia de la teoría del derecho. Esto, digamos, para evitar lo que fue la primera pregunta. La segunda pregunta que le quisiera plantear esto usted nos acaba de mencionar: si se puede violentar el sigilo sacramental con base en las excepciones a la teoría de inadmisibilidad y exclusión de la prueba, la del árbol de los frutos ponzoñosos, pero le quisiera preguntar, tal vez aterrizándole en concreto, a cuál de las mencionadas, al vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento inevitable, o es algo general para las tres. Podría plantearse que se trata de una excepción adicional, tratándose de víctimas menores de edad. Y tal vez una última pregunta también de la mano con el tema del sistema procesal sería: ¿cuál es el tratamiento dado a la prueba de referencia en México en el marco del sistema acusatorio? Lo anterior porque yo entendería, al menos en el ordenamiento colombiano, que el decir de un sacerdote diciendo X persona me dijo que violó a un niño, pues sería una prueba de referencia. Mi pregunta sería: si esto es una prueba de referencia en el ordenamiento mexicano, ¿qué consecuencias trae una prueba de referencia en el ordenamiento mexicano? ¿Y qué significaría esto entonces de cara al proceso? Nuevamente, muchísimas gracias, Luis, por su generosidad de compartir estos avances, que por supuesto pues entendemos hace parte de un proceso que está desarrollando, y del cual la verdad estamos muy agradecidos por habernos hecho partícipes, sobre todo por un tema tan interesante que la verdad pues no había tenido la oportunidad de leer o escuchar. De verdad, muchas gracias. Gracias, Samuel. ¿Puedo responder? Bueno, sí.
yo creo que como fueron varias, yo creo que sí conviene para que alcance a retener todas las que le hicieron. Sí, en esta cuestión porque sí fueron bastantes ideas y les agradezco a doctor Manuel Restrepo y también Samuel por las preguntas dadas. En primera relación, la cuestión, la que mencionaba usted, la obligación de denunciar y la obligación de declarar, se maneja, lo veía también en una misma teoría, como lo mencionaba Samuel, en esta, porque venga, no se puede obligar a tal, o sea, una obligación perenne, pero sí se puede generar ese tipo de obligatoriedad por por el simple hecho ya en el tema eclesiástico para ponderar la cuestión de los abusos a menores. ¿Por qué? Porque en los abusos a menores, como lo mencionaba en Francia, fueron 40,000 niños abusados y que no se completó el objeto del proceso penal, no se esclarecieron esos hechos. Y estos 40,000 niños abusados, niños, niñas y adolescentes, fueron por parte de los clérigos, ¿no? Donde se va a generar todo ese círculo vicioso, por así decirlo, y pues una manera de abolir todo este tipo de casos en la cuestión de como lo mencionaba también en el derecho eclesiástico, la obligatoriedad de confesar los pecados mortales o delitos graves contra el sexto mandamiento, la cuestión de los abusos a menores. También lo mencionaba ahorita Samuel, dentro de lo que recuerdo, no existen estos delitos en México, los que me mencionaba, la cuestión de la omisión de la denuncia. Y la prueba de referencia se va a generar como un mero indicio probatorio. Se genera como un mero indicio, a diferencia de acá de Colombia. También dentro de las excepciones esas que comentaba Manuel, de las reglas de solución, yo lo manejaría de primer momento en la cuestión de la fuente independiente, porque bien viene siendo una obtención de una prueba derivada. También podría ser de la del vínculo atenuado, porque se genera una prueba pero tenue desde la prueba ilícita, ¿no? Ese vínculo tan ligero, tan tenue desde la prueba ilícita. No se podría manejar obviamente desde el descubrimiento inevitable ni el de buena fe, y tampoco desde la conexión antijuricidad. Así que yo lo ubicaría en estas dos excepciones a esa regla. Muy bien. María Paula. Gracias, doctor, y también Luis Alonso, muchas gracias por tu presentación. Me parece, igual como te dije, Samuel, muy interesante y algo que la verdad no había escuchado antes. Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver más un poco con la justificación o el fundamento que se da desde el derecho penal canónico, porque si bien, digamos, lo que tú mencionabas en cuanto al tema de la confesión de los pecados mortales y si desde el catolicismo el tema del pecado termina siendo una concepción un poco distinta a las conductas como las podríamos entender en los ordenamientos penales domésticos, de que en pecados todos son iguales, pero tienen consecuencias distintas, a mí me causa curiosidad cómo, digamos, una cierta disparidad en esos conceptos de el sigilio, digamos, frente al sacerdote, al sacramento de la confesión, de lo que mencionabas en el Concilio Vaticano II, que se le da como esta nueva concepción a la confesión como ese sacramento de reconciliación, ¿cierto? Y que se le da, por ejemplo, desde la Comisión Teológica Internacional en su momento le habló a la penitencia como ese tema de la función social que también tiene la penitencia y que no es solo de carácter individual. A mí me causa curiosidad, y no sé si de pronto lo has visto, ¿por qué termina siendo tan marcada esa prohibición en el derecho penal canónico para no revelar el secreto de la confesión, cuando, por ejemplo, existen en el mismo catolicismo figuras como las indulgencias plenarias, el hecho de que exista también un mandamiento para los fieles de cumplir con los ordenamientos a los cuales están, digamos, obligados, entonces el hecho de seguir con las leyes del país en el que se encuentran, esa, digamos, gran famosa frase interpretada a veces incluso para esos escenarios de a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, ¿no? Entonces, como en esa forma de reconciliación que ofrece el sacramento, pero que igual la Iglesia se ha opuesto a que no tenga consecuencias más allá del perdón que se pide del mismo sacramento. Entonces quisiera, no sé si de pronto
tú tengas idea de por qué esa prohibición tan, digamos, tajante, cuando dentro del mismo catolicismo existen otro tipo de explicaciones para darle una función un poquito más amplia a este sacramento. No sé si, además que eso en el debate ya jurídico, pues pueda darse de pronto una versión un poquito menos absolutista frente a lo que es el secreto sacramental. No sé si de pronto me pudieras contar algo de eso. Sí, de primer momento pues te agradezco la intervención, María Paula. Como tú lo mencionas, la Iglesia, lo que es el derecho canónico, hace una obligatoriedad absoluta, no genera excepciones, no hay ninguna regla ante este tipo de detalles. Lo menciono también, estos intentos de parte del Sumo Pontífice con estas declaraciones, esta normatividad que se generó en 2019 y 2020, pero no toca el sigilo sacramental, como tú lo mencionas. Ahí, pues en base a lo que he estudiado y lo que he investigado, se viene a generar como un tipo de expresión a la libertad religiosa. En esa misma expresión a la libertad religiosa, por eso en mi último capítulo va a tocar lo que es el tema de la ponderación. Una ponderación entre el derecho procesal penal, una ponderación entre la obligación de declarar y el derecho perenne de la libertad religiosa. Cuando se encuentren estos dos, ¿qué es lo que va a suceder? En la cuestión de, como te mencionaba también, la autonomía que genera esta libertad religiosa, que ningún estado civil pueda normatizar, por así decirlo, estos señalamientos, es lo que le da libertad, ¿no? Le da autonomía perenne a este ordenamiento canónico de asimilar. Y en la cuestión de la libertad religiosa, recordemos que hay dos supuestos, porque está la libertad religiosa del confesor y está la libertad religiosa del confesante. Son las dos figuras que van a participar y pues bueno, cualquiera de las dos no se puede. Incluso el sacerdote no puede ni señalar a la persona, no puede mencionar el nombre, no puede hacer señas. Incluso el Código de Derecho Canónico lo menciona, que si el penitente no conoce el idioma o la lengua en que se hable, puede participar un intérprete. Y este intérprete también lo contempla el derecho canónico y también lo señala en el derecho penal canónico a este tipo de prohibiciones ante romper el sigilo sacramental. O sea, abarca al intérprete y al sujeto activo de lo que es el sacerdote. Muchas gracias. Gracias. Beatriz. Gracias, bueno, un saludo para todos y un saludo también especial a Luis por compartirnos su proyecto en este interesante tema y además que es una problemática pues no solo para México y Colombia, sino para varios países de la región, incluso una problemática mundial. Yo quería preguntarte un poco, leyendo pues los documentos que nos compartieron con anticipación, si realmente el secreto profesional podría entenderse como el género y el tema del sigilo sacramental como una especie, ¿no? Digamos, dentro de toda la explicación que se da, y cuál vendría siendo como esa relación entre estos dos conceptos, secreto profesional y sigilo sacramental, y si también se va a tener en cuenta un poco esa explicación tal vez en alguno de los capítulos que nos contaba sobre conceptos. Y también quería preguntarte, en una de las lecturas se afirmaba que el proceso penal estaba alejado de una verdad objetiva. No sé si por favor podrías como profundizar un poco en ese tema y preguntarte si en el capítulo que van a hablar de la ponderación, digamos como técnica o una de las técnicas constitucionales existentes, si se piensa hacer como tal el ejercicio práctico de la ponderación para el caso específico del sigilo sacramental, porque creo que sería un tema muy interesante ver cómo
todos estos instrumentos y fundamentos se aplican ya en un ejercicio específico de ponderación. Y de pronto, si se me permite, recomendar que si se analiza el tema de la ponderación, se tengan en cuenta también teorías, porque la ponderación por algunos es aceptada y por otros criticadas, que hablan de la armonización de derechos. Seguramente yo creo que en México también lo han escuchado y otros de los colegas. Especialmente hay algunos profesores como Juan Cianciardo, Fernando Toller, algunos de ellos argentinos, que dictan ahora clases en España, proponen también cómo se pueden armonizar derechos, que creo que en este caso pues tendría un límite de posiblemente no armonización, ¿no? Específicamente para la protección, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes víctimas de abusos sexuales y de pronto otro tipo de delitos. Entonces eso quería pues comentarlo. Muy interesante el análisis de casos que vas a hacer de Australia, bueno, y de otros países, Costa Rica, y tal vez sería bueno profundizar o contemplar también casos de México, ¿no? De Colombia y de otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. En la cuestión esta, primero, lo menciono también en el capitulado, en el artículo este que fue publicado también, la cuestión de las verdades en el proceso, la verdad histórica, la verdad objetiva. En este caso lo mencioné ahorita también, la verdad jurídica. En esta cuestión la jurisprudencia va a señalar la verdad más razonable. No se va a generar como una verdad histórica tan latente como era en el sistema inquisitivo. En esta cuestión, ¿por qué? Porque a la visión a la que estoy llegando, muy particular, en los objetos del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, pero siempre va a permear la protección a los derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales es donde entra la protección a la libertad religiosa, el sigilo sacramental, y dentro no se va a poder llegar a una verdad objetiva, no se va a poder llegar a una verdad formal. Tan es así que lo vemos en la práctica con la cuestión de tantos los abusos a menores. Es permeable y es algo palpable eso. Aquí en Colombia también los han tenido y no se ha hecho un esclarecimiento de esos hechos. Entonces la verdad histórica no alcanza el proceso penal en los casos particulares. Yo creo que se me hace algo muy palpable. En la cuestión de lo que mencionabas de la ponderación de derechos, es cierto, es una muy relativa y muy cuestionada en este mundo contemporáneo, pero yo creo que es algo fundamental dentro de la investigación de esta tesis, esa ponderación de derechos entre la libertad religiosa y el deber de declarar en el proceso penal. Y aún así, si rompo el sigilo sacramental, la misma religión me va a sancionar. Luego entonces se está dobleteando, por así decirlo, la libertad. No sé si respondí tu pregunta. Es que fueron muchas ideas, perdón. Gracias, sí. Manuel, doctor, no tiene prendido su micrófono. El micrófono, doctor. Gracias, sí. Quedaba pendiente la primera pregunta sobre la correlación entre el secreto profesional, si es el género, sí, y si el sigilo sacramental en la especie, o cómo es esa relación entre las dos categorías. Sí, mire, bueno, qué bueno que mencionaron el tema, porque en esta cuestión del secreto profesional también se menciona en varios ordenamientos. En el caso de México lo hace como un secreto profesional, no se menciona tal cual sigilo sacramental, pero hay en otros ordenamientos que sí se maneja. No recuerdo ahorita si Colombia es el caso, la verdad, lo estudié, pero no lo recuerdo al primer momento. Lo que sí recuerdo que Colombia tiene la cuestión de la inviolabilidad. Ustedes sí lo manejan dentro de su normatividad, a diferencia de México no. El secreto profesional sí se puede abolir. Con la cuestión hay varias vertientes, ¿no? En la cuestión de que el confesante, bueno, la persona le ceda el derecho a esta persona a decirlo. También
cuando son delitos graves que pongan en peligro la vida, también lo puede decir. Y este tema es muy similar a la cuestión de la libertad de profesión, de la cuestión de los médicos con la cuestión del aborto, que su código dice salvar la vida y que venga cuando alguien se lo pide, puede generar la cuestión del derecho al aborto, y todo este tipo de ponderaciones vienen a ser como que un tipo de similitud, pero aquí el detalle, a diferencia de ellas, que hay una pena, que es el derecho penal canónico. Esa pena es la que no permea a los otros secretos, ¿no? Y las excepciones, como ya lo comentaba, ¿no? Gracias. Bien, no sé si de parte de los colegas mexicanos hay alguna inquietud o pregunta. Aprovechar también este espacio para plantearle inquietudes desde la orilla del conocimiento que ustedes tienen de su propia legislación a Luis Alonso. Creo que hablo por todos los compañeros de la comunidad del instituto. Como hemos estado siguiendo mediante el taller o seminario de investigación y los coloquios semestrales que elaboramos aquí, me parece que estamos muy enterados y siempre hemos cuestionado a Luis Alonso. Creo que de mi parte, y creo que hablo por todos, si alguien más pudiera intervenir, pero creo que no habría ninguna intervención en este momento. Más que nada, también escuchar las aportaciones, los planteamientos que han hecho los colegas de allá de la Universidad de Rosario, creo que nos abren la posibilidad, y hablo como director de tesis, de explorar algunos puntos que creo que no habíamos contemplado. Entonces, sobre todo nuestro agradecimiento por la invitación y por la colaboración y la influencia en los temas que están teniendo. Muchísimas gracias. Usted, profesor Chandler. Bien, no sé si los compañeros le quieran plantear algo a Luis Alonso, sus colegas que están en las mismas. Bueno, muy bien. Bueno, parece que no hay más preguntas. Si no hay más comentarios, pues Luis Alonso, agradecerle mucho por su presentación. Esperar que estos meses que restan aquí en Colombia pues sean del mayor provecho posible para su formación y conclusión de la tesis doctoral. Una colega nuestra que también es del Grupo de Derecho Penal, desafortunadamente no pudo estar presente porque justamente fue convocada hoy por la organización electoral para la capacitación que es obligatoria para quienes son designados jurados de votación, pero ella está muy interesada en conversar con usted sobre su trabajo. Entonces yo le voy a dar su correo, su dato de contacto, para que le escriba y ver si de pronto se pueden encontrar en la universidad, conversar sobre este tema. Y bueno, a los colegas de México que nos acompañaron, muchas gracias por hacerse presentes, a nuestros doctorandos también por su participación y preguntas, y como les comuniqué hace un rato, antes de empezar nuestro coloquio, pues en 15 días ya vamos a tener la presentación y defensa del proyecto de investigación de Fernanda, que está decidida a romper todos los récords precedentes que nos dejó Mario Urueña establecidos aquí en el doctorado. Bueno, muy bien. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias y feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias.